Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar todos los rectos en el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sea la salvación del alma mía. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. Vamos a ver el comienzo de la segunda etapa, llamada segunda semana, que en realidad parte los ejercicios en dos. Hay como una primera etapa, que es la primera semana, y las otras tres tienen una unidad interior, que es la vida de Cristo, seguimiento de la vida de Cristo en sus misterios de gozo, dolor y gloria. Por eso divide los ejercicios esta meditación o esta segunda etapa, ¿no? Comienza entonces este segundo momento, un poco siguiendo la lógica natural de la conversión y muy particularmente aquello de San Pablo, cuando se convierte en el camino de Damasco. Después de su conversión, esa gracia especial de Cristo significó para él una gracia de purificación de todos sus pecados, y San Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Domine, quid vis me facere. Señor, ¿qué quieres que haga? Es como la misma pregunta que uno debe hacerse al final de este primer bloque, que de alguna manera se debe repetir siempre en la vida, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Sea la voluntad de Cristo. El llamado de Cristo a la voluntad de Cristo. Y es como si Cristo ya la respuesta se la hubiese dado, ¿no? A los apóstoles. Los eligió, dice, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, para que estuviesen con Él. Vamos a ver ahora entonces esta meditación muy clásica, muy conocida, que es San Ignacio lo llama parábola del rey temporal y el rey eterno. Es como una parábola inventada por él. Que es una presentación de la persona de Jesús, que ya apareció en la primera semana. En las meditaciones que habíamos hecho, siempre en el coloquio era ponerse frente a Cristo crucificado. Pero ahora vamos a presentar más puramente la figura de Cristo, haciendo al principio abstracción de sus misterios, de gozo, dolor o gloria, o sea, a la persona de Cristo, a la persona de Cristo. Y esto es muy importante, porque el cristianismo es Cristo. Uno puede decir, el marxismo no es Marx, son dos cosas distintas. El protestantismo no es Lutero, pero el cristianismo es Cristo. Y Cristo es el cristianismo, se define una persona. El cristianismo es una doctrina, pero es una persona, que es esa doctrina y mucho más. O lo que yo puedo comprender de esa doctrina y mucho más. Porque nos puede pasar, tal vez muy atenuadamente, pero a muchos les puede pasar, que uno lo atrae el cristianismo por cosas que no son las últimas y más esenciales. Uno le puede deslumbrar el cristianismo porque es una doctrina coherente, por ejemplo. Es una visión, la única, una visión coherente, que me explica todo, que es capaz de una respuesta a todo, que cierra todo. Los interrogantes del hombre, todo aquello que se le puede plantear al ser humano. Uno puede, y es una razón, es un motivo de credibilidad, se dice esto. Uno puede adherir al cristianismo porque en la historia, bien leída, bien entendida,
bien escrutada, es la única institución que ha sobrevivido íntegra. Y esto es una especie de milagro, bueno, esto es admirable. O porque en la historia ha dado origen a instituciones que han sido muy humanas. La familia, concepto de sociedad, de bien común, de ley, todos los grandes temas claves, y son motivos de credibilidad y no son razones falsas, son verdaderas razones. Son razones que me acercan, pero el último paso es la persona de Cristo. El último tema es, la razón última es una persona. Esto es casi, diría, notable. Cuando una persona se convierte, la personalidad, la psicología de los convertidos, que uno lo ha visto a veces en mínima escala en los retiros de conversión, o a veces una persona con mucho anhelo de verdad, de luz, de santidad, hace un ejercicio ignaciano y descubre. Bueno, uno se da cuenta bien que la persona que se convirtió y adhirió a la persona de Cristo, está bien, podrá tener luchas, se podrá apartar, podrá aflojar, podrá retroceder, volver a su vida anterior, pero queda como atado a la persona de Cristo. Es notable. Esta persona se convirtió. Entonces, convertirse en último término es eso. Entender que la esencia del cristianismo es la adhesión incondicional a alguien. San Agustín cuenta en sus confesiones que él recibió chiquito el catecismo, lo que sería para nosotros el catecismo de su madre, aunque el papá era pagano. Y él después, a los 15 años, se decepcionó, le empezó a leer los evangelios y lo decepcionaron. Y empezó a leer Cicerón sobre todo y lo fascinó. Y bueno, tuvo 15 años, se hace gnóstico, después se hace escéptico, se decepcionó del gnosticismo, el maniqueísmo, se hace escéptico y cuando ya estaba por largar todo es cuando se convierte. Pero él dice esto, los gnósticos de esa época, los maniqueos a los que adhiere San Agustín, eran maniqueos postcristianos, es decir, habían tomado muchos elementos del cristianismo. Ellos quisieron copar el cristianismo en realidad e interpretarlo en clave gnóstica. Bueno, obviamente la Iglesia reaccionó, los expulsó. Ya San Juan lucha contra ellos. Entonces tenía muchos elementos cristianos. Y por eso San Agustín tuvo tanto los gnósticos. Porque él dijo esto, yo nunca me aparté del todo de Cristo. Y eso me salvó. Dice, cuyo nombre había recibido con la leche materna. Yo nunca me aparté del todo de Cristo. Entonces, cuando entró en los escépticos, que no hablaban para nada de Cristo, ni proponían para nada la enseñanza de Cristo, nada, se sintió en un mundo extraño, extrañaba la persona de Cristo. Dice, su nombre lo había recibido, o sea, la adhesión a Cristo le había venido a él junto con la leche materna. Claro, hay que plantearlo al revés, es como si Cristo nunca lo hubiese abandonado a él, las dos cosas. Pero por eso esta meditación es muy importante, después se podrán meditar los misterios, pero esto es lo primero que es fundamental. San Ignacio lo plantea de esta manera. Para ustedes creo que será todos conocidos, repasamos. Poner delante de mí un rey humano, elegido por Dios nuestro Señor, a quien reverencian y obedecen todos los príncipes y hombres cristianos. Obviamente acá pone simplemente una figura carismática, natural, humana. Tal vez hay toda una discusión en quién piensa San Ignacio cuando escribe esto. Algunos dicen que pensaba en algún gran monarca español, desde Carlos V, Felipe II, los reyes católicos, San Fernando,
O puede ser Moisés. San Ignacio es muy bíblico, aunque no lo esté diciendo, no esté citando. De Moisés dice la Escritura, amado de Dios y de los hombres. Bueno, el gran caudillo de Israel. Mirad cómo este rey habla a los suyos, diciendo, mi voluntad es conquistar la tierra de infieles. Por lo tanto, quien quisiere venir conmigo ha de estar contento, de comer como yo, así de beber y vestir. Ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, para que así después tenga parte en la victoria como él ha tenido en los trabajos. Mi voluntad es conquistar toda la tierra de infieles. Esa es la palabra clave aquí. Quien quiere venir conmigo, mi voluntad es conquistar. Entonces, primero propone a alguien realmente carismático, ¿no? El hombre se mueve más por modelos, ejemplos, que por ideas. O esas personas encarnan a veces ideas. Mi voluntad es conquistar la tierra de infieles. Obviamente hoy esto no se entiende para nada. Acá la voluntad de conquistar tierra de infieles obviamente es una propuesta para un espíritu caballeresco como San Ignacio de esa época. No es conquistar tierra de infieles, ver si hay petróleo para hacer una explotación agroindustrial. ¿Entienden? Acá, para una mentalidad de esa época era obvio. Tierra de infieles significa gente que no tiene fe, para trasladarle y transmitirle no solo la fe, sino algo que era inseparable de la fe para la gente de esa época, que es lo que podemos llamar la cultura y la civilización cristiana. Son dos cosas inseparables. Entonces eso es a lo que se refiere. Considerad que deben responder los buenos súbditos a un rey tan generoso y tan humano. Y si alguno no aceptase, sería digno de vituperio y tenido como perverso caballero. Acá obviamente está haciendo referencia a ese espíritu caballeresco, vivo todavía en el final sobre todo alimentado y vivo, al final de la cruzada anti-musulmana, anti-islámica en España, ¿no? Espíritu caballeresco que hoy es muy difícil de entender. Bueno, entonces proponer a Cristo, si tal llamado consideramos el Rey temporal, ¿cuánto es cosa más digna de considerar ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de Él a todos los hombres del mundo? Primera parte de este punto. Estoy para que después lo sigan en el librito de los ejercicios, de la 92 en adelante. Acá está, fíjense, San Ignacio no es un poeta, un literato. Es muy seco en el lenguaje, él es un militar, que después tarde estudió. ¿Cuánto es cosa más digna de considerar ver a Cristo, Rey eterno, y delante de Él a todo el mundo? ¿Cuánto es cosa más grande de considerar? Aquí presenta de golpe, entonces, el contraste con la figura de Cristo nuestro Señor, Rey eterno y universal, podemos decir. O sea, en el espacio y en el tiempo, la trascendencia de la figura de Jesús. La grandeza de la figura de Jesús. Rey eterno, o sea, cualquier otro rey humano está muy limitado en el lugar y en el espacio y en el tiempo. En una época hay un lugar, un pueblo, una cultura, una raza, etc. Acá lo pone a Cristo, digamos, en su lugar, lo contempla a Cristo en su lugar. Rey eterno y universal. Entonces acá lo primero que se nos propone a nosotros, y esto es tan importante, así como teníamos que al principio recuperar, masticando, meditando, considerando la naturaleza de Dios, a Dios, nada más y nada menos, al Dios vivo, digamos. Ahora también tenemos que hacer un esfuerzo para masticar y considerar la figura de Cristo. Tan achicada, humanizada. El mundo moderno ha aplastado todo, ha secularizado todo. Y bueno, sí, Cristo es un buen muchachito, hizo bien, hizo solidaridad, beneficencia, no sé cuántas cosas. Pero se nos ha perdido mucho la trascendencia de la figura divino-humana de Jesús, ¿no? La trascendencia de la figura divino-humana de Jesús. Pensemos algunos
en quien está, alguna frase de la Escritura que definen a Cristo, sí, sobre todo San Pablo. San Pablo, si ustedes leen los Evangelios y leen San Pablo, van a ver una diferencia notable. San Pablo es un teólogo. Los Evangelios cuentan hechos crudos, vivos. Y San Pablo es el que ha reflexionado. Y si se quiere, San Juan, San Juan escribió al final. Lo vimos lleno de gracia y de verdad, dice San Juan. San Pablo, esa frase es: en quien están contenidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En quien habita la plenitud de la divinidad. En quien están los tesoros de la sabiduría y de todos los tesoros, de toda la historia, de la sabiduría y de la ciencia. Bien, si no es admirable Cristo, que después de 2000 años nunca escribió nada, ni el reglamento básico de la Iglesia, no escribió nada. Él no escribió nunca nada, tenía mucho para escribir. Todo enseñanza oral y su figura perdura. Recuerdo cuando Napoleón se le cayó la estrella, va preso, lo acompaña un amigo de él, uno que lo acompañó en todas sus campañas, que después va a escribir una especie de memoria de Napoleón, él, y cuenta sus conversaciones con Napoleón en la isla de Elba, creo que era. Y Napoleón una vez le dice: mire, conozco los hombres, y realmente Napoleón dice que sabía el nombre de cada uno de sus soldados, me parece una exageración, pero un hombre capaz, intuitivo, brillante. Dice: mire, que yo conozco los hombres. Jamás se podrá encontrar alguno como Jesucristo. Él había hecho la primera comunión, y eso lo había marcado para toda la vida Napoleón. Y él en la isla ya, después por morir, se recuerda, dice, y según le dice este general, fue el momento más feliz de mi vida, que yo recuerdo. El día de su primera comunión. Después se olvidó todo, ¿no? Los éxitos. Conozco los hombres, le decía general, y le puedo asegurar que ninguno se le puede comparar a Jesucristo, que después de 2000 años sigue estando vivo. Después de 2000 años, o bueno, en esa época era un poco menos, sigue estando vivo. La trascendencia y la grandeza de Cristo, ¿no? Su ciencia, su santidad, su sabiduría, su santidad. ¿Quién de ustedes me arguirá de pecado? He pecado entregando sangre inocente. Lo vimos lleno de gracia y de verdad. El que tenga sed, que venga a mí. Jesucristo no solamente es la sabiduría, la plenitud, la divinidad, la perfección de todas las virtudes, sino que Jesús es fuente de su plenitud, hemos recibido todos. El que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. Porque como dice la Escritura, hablando de Cristo, los profetas, de su seno brotarán manantiales de agua viva, del Mesías. O sea, Cristo es fuente. Entonces, hay muchas facetas de Cristo que habría que recorrer aquí, ¿no? En quien habita la plenitud de la divinidad con toda la ciencia, todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, su perfección humana, virtudes. Cristo es fuente. Cristo es Rey. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Lo dice después resucitado, después que él venció la muerte, avisando, profetizando lo que iba a pasar y que iba a vencer la muerte en sí mismo. Por eso puede decir, lo puede decir siempre Jesús, pero ahí se hacía obviamente más creíble. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces ahora, yo pienso que cuando San Ignacio hace esta parábola, ciertamente, vieron, él no está citando la Escritura, pero uno enseguida se relaciona. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Cristo Rey eterno y universal. A cada uno llama en particular y dice: mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos y entrar en la gloria de mi Padre. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues enseñen lo que yo he enseñado, bauticen y enseñen a cumplir lo que les he mandado. Tenemos que, para hacer la composición del lugar, ese cuadro de Cristo resucitado, victorioso sobre la muerte, quedó atrás la terrible pasión. No es simplemente la resurrección, es la victoria sobre la muerte, que es una de las obras maestras del demonio. Ha vencido al príncipe de este mundo. Mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos y entrar en la gloria de mi Padre. Por lo tanto, el que quiere venir conmigo, trabajar conmigo, etc., yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es como, dicho en otras palabras, ese cuadro del Evangelio. Entonces, si el espíritu caballeresco al que apelaba antes era hacer útil, hacer valiosa la vida, ese es el espíritu caballeresco, hacer valiosa la vida, la sangre y hasta entregando la vida, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio, etcétera, poniéndolo al servicio de una causa noble, alta, que es el bien común. El caballero no era el que hacía gauchaditas, era una cosa muy alta. El espíritu caballeresco aquí mucho más. Entonces, San Ignacio es como si estuviese apelando a algo muy profundo en el ser humano, connatural al ser humano, que es esa capacidad no solamente de adherir a una persona que valga la pena, sino que junto a esa persona, inseparablemente unida a él, hay una causa, una empresa gigantesca, valiosísima, que me recontrasupera. Es un honor que Jesús me invite a una Rey eterno y universal, y me llama a mí personalmente. Conquistar el mundo entero. Y no conquistar, fíjense los contrastes, ¿no? Todos los contrastes. O sea, conquistar a alguien para la eternidad, arrebatarle almas para la perdición eterna. Una empresa más alta no podía ser. Una garantía más grande que la que da Cristo no puede haber. Y a mí personalmente me invita. Este punto, entonces, es para masticarlo mucho, yo diría, con los evangelios en la mano, con las reflexiones teológicas de San Pablo en la mano, refrescando todo lo que él ha visto en Cristo, ¿no? Y ahora la respuesta nuestra. Considerar que todos los que tuvieran juicio y razón ofrecerá a sus personas. Fíjense que separa. Y en el punto 3, en el siguiente, pero lo separa, los que más se quieran entregar y señalar en su servicio, de su Rey eterno y universal, no solamente ofrecerán sus personas, mas obrando contra su propia sensualidad, o sea, la inclinación natural desordenada, amor carnal y mundano, ofrecerán oblaciones de mayor valor y mayor importancia. Oblaciones son ofrendas, ¿no? Bueno, ¿por qué separa San Ignacio? Es un método que él tiene. Es como decir, yo detecto que hay dos clases de personas. Y bueno, hay unas que medio a reglamento, que es lo que tengo que hacer, que es lo justo, lo necesario. Y la tercera, el punto 3, los que tuvieran juicio y razón. Está bien, no es que esté mal, ¿eh? Juicio y razón, están a nivel del juicio y la razón. Es decir, lo sensato, lo lógico. Santa Teresa habla de almas concertadas, que se detienen en ciertas etapas de la vida espiritual, dice, no pasan de la segunda, tercera morada, porque todo tiene que ser muy razonable y lógico y la medida humana. Y bueno, Cristo vino a quebrar, desbordar y superar esas medidas humanas de las cosas, ese plus. Los que más se quieran entregar y señalan en todo servicio. O sea, la persona de Cristo inspira ese magis domine,
que era como el lema de San Francisco Javier, el espíritu de los ejercicios. Y fíjense acá en esta oración, es la única que hace San Ignacio. Oración, oración. Pone el texto del coloquio, no dice sobre qué debe versar, sino dice, expresa en esta oración el espíritu de esta meditación. Eterno Señor, de todas las cosas yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda. Delante de vuestra infinita bondad, delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial. Acá de nuevo el San Ignacio que solemniza este acto. Pero fíjense que hay otra cosa, más que hacerle un marco pintoresco, florido, barroco, no. Acá hay una cosa mucho más grande. O sea, San Ignacio se pone en el contexto de la iglesia triunfante, esto es. Hoy vivimos muy, así como decía, hemos perdido el sentido de Dios, de la presencia del Dios vivo, o sea, presente en todas las cosas, en quien vivimos, nos movemos y existimos, obviamente también de la iglesia triunfante, que es inseparable de Cristo. Los antiguos tenían muy presente la iglesia una, purgante, militante, purgante y triunfante. O sea, los santos estaban presentes en la vida cotidiana, no solamente pues, los pueblos, los patronajos, los nombres de los niños que nacían, estaba presente la fiesta, no existían las fiestas patrias, separadas de las fiestas religiosas, no se concebía eso. Incluso en España hoy no existen las fiestas patrias, siempre están vinculadas a un santo patrono o al que invocaron en esa batalla o a los grandes patronos de España. Es decir, la presencia de la iglesia triunfante, eso es lo que tiene San Ignacio acá, ¿no? Que es intercesora por nosotros, delante de la Virgen, de los santos y de la corte celestial. Es una sola iglesia, es un solo cuerpo vivo, inseparablemente unido a su cabeza, Cristo. Cristo es el vínculo interno de eso que se llama la comunión de los santos. Delante entonces de la iglesia triunfante, eterno Señor, se va a dirigir a Dios, se hace acompañar, por así decir, ¿no? Por toda la iglesia triunfante. Yo quiero, deseo y es mi determinación deliberada. Esta triplicación, digamos, de la expresión de San Ignacio con distintas palabras, quiero, deseo, es mi determinación, es una manera de hacerlo más intensivo. Solo que sea para vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar injurias, vituperios y toda pobreza, material como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal estado. Imitaros en pasar injurias, vituperios y total pobreza. O sea, el que adhirió a la persona de Cristo, la razón última de seguir a Cristo por donde vaya, es Cristo. Es la persona de Cristo. No si esto lo tengo que hacer, tengo obligación, o te espero, andá, y después que resucite me uno a vos de nuevo. Es la adhesión a la persona de Cristo. En fin, esta oración entonces, que está en el 98 al final, expresa todo el espíritu de San Ignacio, expresa todo el espíritu de la segunda parte de los ejercicios, expresa todo el espíritu cristiano, expresado al modo escueto, simple, militar de San Ignacio, pero clarísimo. Y este es el espíritu de los ejercicios, ¿no? Es lo que fue capaz de crear esta verdadera compañía de Jesús. Y como él lo presentó el Papa, quería una compañía, quería una espiritualidad, ¿no? Pero quería una compañía con capacidad de ir a los lugares más difíciles de la iglesia, donde la iglesia tuviese necesidades más acuciantes y donde tuviese problemas o dificultades más grandes. Para eso preparó la compañía de Jesús. Y bueno, uno ve con este espíritu, hacer bien los ejercicios,
masticar y impregnarse de ese espíritu, es realmente capaz de gestar y hacer santos.